Un feliz sábado, queridos hermanos de la iglesia Justo Rufino Barrio, zona 21. El día de hoy voy a entonar las bellas estrofas del himno que se titula Prefiero a mi Cristo. Yo prefiero a mi Cristo. ¿Y ustedes? Prefiero a mi Cristo que al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero-lhe a él, será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aunque la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Ahora viene la parte más importante de esta mañana. Viene en labios de un joven guatemalteco. Actualmente está realizando sus estudios de teología
en la Universidad Adventista de Costa Rica, UNADECA. Es miembro de la Iglesia de la Reformita. Él es Daniel Monterroso. Bienvenido, Daniel Monterroso. Feliz sábado. El tiempo es para ti y la debida atención para cada uno de nosotros. Gracias hermano. Dios le bendiga bastante. ¿Se puede escuchar? ¿Me escuchan y me ven bien? Si alguien me puede confirmar. Sí, nítido. Ok, gracias Diego, gracias por la invitación también. Hermano, estoy contento de estar con ustedes. Estoy en Costa Rica, como bien lo dijo el hermano, estoy como a 2, 3 horas de Nicaragua, no estoy en la universidad, pero estamos acá en la parte de Guanacaste. Creo que ustedes han escuchado las noticias, que acá está un poco lloviendo, pero gracias a Dios estoy en una montañita, entonces no ha afectado tanto la parte donde estoy, pero sí ha afectado algo. Hermanos, vamos a estudiar un poco acerca de los 3 primeros sellos de Apocalipsis. Y antes de iniciar, me gustaría que eleváramos una oración para que Dios bendiga este pequeño seminario. Querido Dios y Padre, gracias por que tú eres bueno. Gracias porque aún a la distancia tú estás dispuesto a enseñar a tu iglesia, Señora, a instruirla acerca de este tema. Mi Dios, te ruego que seas tú nuestro maestro y que tú nos guíes para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo intenté compartir pantalla y que al mismo tiempo ustedes me vieran, pero al parecer no se puede. Entonces, lamento mucho el hecho de que ustedes no puedan verme, pero vamos a proyectar. No sé si me pueden confirmar. Bueno, vamos a ver que cargue. Vamos a dejar. Sí, se ve. Gracias, Diego. Muy bien, hermanos, vamos a entrar de lleno. Los primeros 3 sellos de Apocalipsis. En esta sección se rompen los primeros 6 sellos del libro, con el resultado de que 4 jinetes emprenden su carrera. Las almas que hay bajo el altar pregunten en su clamor hasta cuándo se va a demorar el juicio y la vindicación de ellas, y se dan señales del juicio de Dios. Así que es una sección muy importante de Apocalipsis. En esta mañana no vamos a ver todos los sellos, no vamos a ver todos los jinetes, únicamente vamos a enfocarnos en los primeros 3 sellos de Apocalipsis. Un erudito, John Pauline, dijo: entre las 2 escenas de tronos está el capítulo 6. Por lo tanto, los sellos del capítulo 6 corresponden a la afirmación de Apocalipsis 3:21. El que venciere cubren el tiempo desde el triunfo del Cordero a la recompensa de los sellados. Así que este erudito de nuestra iglesia nos ayuda a empaparnos un poco acerca de lo que vamos a encontrar en los sellos de Apocalipsis. Los sellos son abiertos de manera sucesiva entre los capítulos 6 hasta 8:1 y finaliza con un silencio dramático. El interludio del capítulo 7 se enfoca en lo que pasará en los acontecimientos finales. Entre los sellos se enfoca un sellamiento con connotaciones de pertenencia y conservación. Así que esto es importante para considerar antes de entrar al estudio. Al tomar el rollo, Cristo fue instalado en el trono celestial y recibió toda la autoridad y el derecho de gobernar el universo como el corregente del Padre. Cuando en su pleno puesto como rey, Cristo rompe los sellos del rollo de 7 sellos, uno por uno, ocurren en la tierra una serie de eventos. Al analizar estos eventos en detalle, debemos recordar que los 7 sellos no son eventos en sí mismos, sino que son eventos que acompañan la rotura de los sellos. Y es aquí donde podemos encontrar el primer sello de Apocalipsis. Cuando Jesús abre el primer sello, dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, miré y apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. No quiero continuar sin hacer también algunas otras observaciones. Una de ellas es que al igual que las trompetas, hay un conjunto de 7 eventos, 7 cosas que tienen que suceder
Hay 7 plagas, hay 7 trompetas, hay 7 sellos, pero estos se dividen en un grupo de 4 y en un grupo de 3. Usted lo puede notar en las trompetas de Apocalipsis también. En el grupo de 4 que le corresponde a los sellos, son un grupo de 4 jinetes. A partir del 5º sello, usted ya no va a encontrar jinetes. Se acabaron los jinetes, para que tengamos una consideración. Otra, hermanos, es que a veces tendemos, y esta observación me gustó que mi profesor de Apocalipsis la haya hecho, es que a veces tendemos a ser dogmáticos, a ser cerrados en establecer una fecha. A veces decimos, el jinete de caballo blanco es del año 31 al año 100, y ahí nos cerramos, pero no vamos a encontrar en el texto bíblico algo que confirme esa idea de que el año 31 hasta el año 100. A veces el segundo jinete va de tal año a tal año, pero si usted lee bien despacio, usted no va a encontrar que diga que del año 31, del año 100 adelante es el segundo jinete. No podemos ser dogmáticos. Estas son propuestas. Hay un libro que se llama Contexto Histórico de Apocalipsis, si no estoy mal, y es de Máximo Vicuña, ese es el autor, y él propone unas fechas para estos sellos. Pero si ustedes van a leer a Stefanovic en su libro de la revelación de Jesucristo o de Maxwell, van a encontrar que varía los años. Es porque son propuestas. No podemos cerrarnos y decir de tal año a tal año. Aunque yo presente fechas, esto lo hago con el fin de que tengamos la idea que aproximadamente este jinete haya abarcado de tal año a tal año. Con esa intención lo hago en este seminario. Un general romano, hablando acerca del primer sello, donde ve un jinete blanco, un general romano montaría un caballo blanco para celebrar una victoria triunfal. Esto es en el tiempo del siglo I. El jinete del caballo blanco simboliza la difusión triunfante del evangelio iniciada por Cristo en la cruz y comenzada en Pentecostés. Esta conquista evidentemente tiene que ver con asuntos espirituales. Así que estamos empapándonos un poco acerca del contexto en que se encuentra un caballo blanco en el tiempo de Juan. Alguien que está venciendo, alguien que está triunfando, montaría un caballo blanco en el tiempo de Juan. Y esto nos ayuda a entender que estamos hablando de una época en la que hay victoria. Cristo se presenta en el libro como teniendo un cabello blanco como lana. Los fieles recibirán una piedra blanca con un nombre nuevo escrito sobre ella y han de vestir vestiduras blancas. Así que nos estamos dando cuenta qué puede significar el blanco en el libro de Apocalipsis. Los 24 ancianos están vestidos de blanco. Los mártires reciben ropas blancas, así como la gran multitud. Él regresa, hablando de Cristo, en un caballo blanco, acompañado por los ejércitos del cielo, que están vestidos de blanco y cabalgan caballos blancos. Así que podemos ir entendiendo un poco el uso de esta palabra blanco. La corona Estéfanos, que en griego que es Estéfanos, que ciñe el jinete, se usa siempre en el Apocalipsis con referencia a Cristo o a su pueblo. Y es adecuadamente ceñida por Cristo a la luz de su acto de vencer en la cruz. Y la victoria de su pueblo al vencer el pecado por medio de su sangre y del testimonio de ellos. Es razonable concluir, por lo tanto, que el jinete del caballo blanco simboliza la difusión del evangelio por todo el mundo. Se puede afirmar de un modo seguro, comenta este libro de historia, que a finales del siglo I había comunidades cristianas en Palestina, Siria, Chipre, en todo el Asia Menor, en Grecia y en Roma. Más o menos inseguro es que aquel temprano cristianismo hubiera llegado ya a Alejandría, lo que ahora sería Egipto, a Iliria y a Dalmacia, lo que sería ahora Yugoslavia, a las Galias y España. Así que aquí podemos encontrar una referencia histórica de que en el siglo I la victoria, el promover el evangelio se estaba dando con impulso. Por eso, hermanos, podemos hablar que en aproximaciones que este caballo blanco representa la época de la iglesia cristiana primitiva. Podemos aproximar y decir que es del año 31 hasta el año 100.
Estamos hablando de aproximaciones. Tenemos que seguir, hermanos, en nuestro segundo sello y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. ¿Y qué miró? Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué podemos encontrar ahora en este segundo sello? Características de este caballo, de este jinete. No hay paz. Existe persecución por predicar la palabra de Dios. Cuando se menciona la palabra muerte en Apocalipsis, siempre se refiere a la muerte de dos personajes, de Cristo y de sus seguidores. ¿Qué época de la historia no hay paz y existe persecución? Si nos damos cuenta, ya no está ese caballo blanco, esa paz, esa victoria que prevalecía, ya no está como antes. El evangelio es predicado, pero no con la victoria, no con el impulso que se encontraba en la época del primer jinete. Me gustaría contarles una historia, un testimonio más que todo. Jesús dijo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Quiero hablarles de Blandina. No sé si ustedes han escuchado hablar de Blandina, pero era una señora débil. Según recuerdo, una viejita, alguien ya una señora grande. Y ella no quería negar a Jesús. Así que la llevan con los verdugos y dice que un verdugo la castiga y se cansa. Viene el siguiente verdugo, la castiga y se cansa. Al final terminaron todos los verdugos de castigar a la pobre señora y se cansaron y la señora no se murió. Luego la llevaron con los leones, con las fieras, y las fieras no se comieron a la señora. Increíble cómo estos animales mataban, asesinaban a los cristianos y a esta señora no la mataron. Dice que después la llevaron con un toro, la corneó y la señora tampoco se murió. Y siempre se mantuvo fiel a no negar a su maestro, a su Dios Jesucristo. Finalmente, después de que esta señora la castigaron, la llevaron con las fieras, la corneó un toro, hasta que le quitaron la cabeza, entonces esta señora murió. Y murió fiel siguiendo a Jesucristo. Me encanta esta historia. Ustedes pueden encontrarla en el libro de Historia del Cristianismo de Justo L. González. Yo tengo la versión en 2 tomos, son 2 tomos de 600 páginas y en el primer tomo ustedes van a encontrar esta historia. Así que es impresionante, un ejemplo de cómo la gente sufría. Esto es solo un ejemplo, hermanos, no puedo dar más por cuestión de tiempo, pero era increíble cómo ahora a aquellos que profesaban seguir a Cristo se les castigaba de esta manera. Muerte en Apocalipsis. Quiero que leamos por lo menos unos 3 versículos nada más para que confirmemos la idea de que la muerte en el Apocalipsis habla de 2 personas, de Jesús y de sus seguidores. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, haciendo referencia a la muerte de Cristo. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Un texto que ha sido malinterpretado por muchos para hablar acerca de la inmortalidad del alma, pero en otra ocasión podemos estudiarlo. Capítulo 13 de Apocalipsis. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que en el Apocalipsis, la muerte se presenta para 2 personajes, para Cristo y sus seguidores. Por eso podemos ir concluyendo, podemos inferir en que la muerte que se menciona acá en el segundo sello hace alusión a aquellos que son muertos por la causa de Cristo. El impío, dice, no solo rechaza el evangelio, sino que puede llegar a odiar a los mensajeros del evangelio. El segundo caballo sigue al primero. Significa que donde quiera se predica el evangelio y se le acepta, sigue persecución. Podemos hablar que aproximadamente, para tener una idea de
de qué época hasta qué época sucedieron estos eventos, hablamos de las persecuciones romanas más o menos del año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Pero quiero aclarar algo que también voy a rectificar al terminar este pequeño seminario. El evangelio, hermanos, es predicado. O sea, la victoria del primer jinete, aunque haya persecución, aunque no haya paz, aunque haya muerte, la victoria se sigue dando. El problema ahora es que hay persecución, pero por más persecución, por más muerte, por más que la gente esté sufriendo por predicar a Cristo, hay victoria. Nada, hermanos, puede detener la obra de Dios. Y aunque el jinete presente estos eventos terribles, lamentables, el evangelio se sigue predicando. Tercer y último sello que quiero que estudiemos en esta ocasión. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Eso es lo que se presenta. Hay un texto, hermanos, que está en Salmo 119, ustedes lo conocen, y dice así, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y, hermanos, el jinete negro ya nos está hablando de una época en la que hay oscuridad, pero si la palabra de Dios en la Biblia es luz y la oscuridad es ausencia de luz, significa que es una época en la que en cierto grado la palabra de Dios está ausente. Esto es una realidad. También el versículo 6 dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. De acuerdo con Robert L. Thomas, se necesita el salario de un día de trabajo para obtener la ración durante tiempos de hambre. El trigo era el ingrediente principal en el mundo antiguo. La cebada, más barata que el trigo, era para los pobres. Esto retrata la situación en la que prevalece la escasez, cuando cuesta todo lo que un hombre puede ganar 1 denario, para comprar lo suficiente de la comida más barata para una familia pequeña. En tiempos ordinarios, 1 denario permitía comprar 12 a 15 veces esa cantidad de alimento. La escena del jinete del caballo negro debe representar simbólicamente una hambruna espiritual de la palabra de Dios, más bien que una escasez de alimentos físicos. La profecía de Amós sugiere que el hambre puede ser espiritual. Amós 8:11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Sin embargo, esta hambruna no es fatal. La voz también ordena que el aceite y el vino no han de ser dañados. Para algunos, el vino simboliza la salvación llena de gracia de Dios en Cristo Jesús. El aceite representa al Espíritu Santo. Para otros, la fe y el amor. No está claro. Sugiere que aun cuando pueda haber falta de la palabra de Dios en el mundo y que el evangelio está oculto del pueblo, quedan reminiscencias valiosas de la verdad. Y hermanos, antes de continuar, yo aquí quiero hacer otra observación. El Apocalipsis es un libro simbólico y hay muchos símbolos que parecen ambiguos, es decir, son complicados de entender, de establecer su significado. Y hermanos, a veces
nos cerramos en una postura. Es que Maxwell dice esto, es que Stefanovich dice esto, es que John Paulin dice esto, pero es importante recopilar todo lo que nuestros eruditos han estudiado, porque se nos ha hecho la observación en la clase que hay símbolos que aún la iglesia no está clara en entender. Hay pasajes del libro de Apocalipsis que aún no se comprenden completamente y la iglesia ha llegado a afirmar que tampoco es probable que se lleguen a comprender totalmente. Es muy probable que Cristo venga y aún nosotros nunca entendimos qué representaban las plagas, perdón, las trompetas. Es muy probable que Cristo venga y seamos arrebatados con él en el cielo sin entender completamente quiénes son los 24 ancianos. No hay un consenso en que podamos entender la totalidad del libro de Apocalipsis, pero lo que se nos ha revelado y lo que aún tenemos noción de entender, eso es lo que en eso tenemos que enfocarnos. Lo digo porque algunos creen que aquí estamos hablando de que el aceite y el vino pueden representar al Espíritu Santo, o otros dicen que la fe y el amor. O sea, no hay un consenso. Y no deberíamos de preocuparnos por ser uniformes, porque a veces por ser uniformes perdemos la unidad. Por querer que todos pensemos igual, eso puede provocar que ya no estemos unidos. Entonces, lo importante es estar unidos, hermanos, más que estar uniformes. A veces, esto es lo que uno de los comentarios que se han hecho en la clase. Hermanos, este tercer sello, en aproximaciones de fecha, pueden ser del año 313 hasta el año 538. Hermanos, el seminario, el tema, la promesa era que íbamos a ver los 3 primeros sellos. Pero solo me gustaría hacer algunas observaciones. Por ejemplo, el cuarto sello, hermanos, una época en la que la muerte prevalece, en la que ahora con más intensidad se persigue a la iglesia. Todos, más de alguna vez ustedes han leído acerca de los 4 sellos de Apocalipsis. Podemos estar hablando de que representa la Edad Media y muy probablemente el inicio de la Reforma. El quinto sello, hermanos, ya no es un jinete. Ya no hay más jinetes. Ahora es el clamor de aquellos que mientras predicaban el evangelio, algunos tuvieron que morir a causa de Cristo. El sexto sello son uno de los eventos que son anteriores a la próxima venida de Cristo. Así que esto es para que tengamos una noción de qué podemos encontrar después de este tercer sello. ¿Cómo quiero ir aterrizando, hermanos, este seminario? Aunque la muerte, aunque la persecución, aunque haya escasez de la palabra de Dios, la victoria del jinete del primer sello prevaleció. El evangelio se siguió predicando, hermano. Aunque hubiera persecución, aunque hubiera muerte, aunque los emperadores hicieran lo imposible, como Nerón, de hostigar tanto a los cristianos, el evangelio siguió predicándose. La victoria del primer jinete se dio siempre. No, nada paró el evangelio, nada paró la predicación del evangelio. Y aquí podemos ver cómo el mundo también rechazó este evangelio. Este mundo también no quiso aceptar a Jesús. Y ahí es donde entran las trompetas de Apocalipsis. El inicio del castigo de Dios de parte de aquellos que han rechazado su evangelio. Yo veo que las trompetas son un presagio de lo que serán las plagas. Es un adelanto de lo que le espera a la gente que ha perseguido a los cristianos, de lo que le espera a la gente que ha rechazado el evangelio de Cristo. ¿Cómo me gustaría terminar, hermanos, en esta ocasión con una cita de Elena de White que se encuentra en Maranata, en la página 18? La verdad es inspirada y está protegida por Dios. Perdurará y tendrá gran éxito, aunque algunas veces aparezca oscurecida. Aunque el jinete quiera aparecer, aunque el jinete rojo, el caballo rojo quiso aparecer en su momento, la verdad prevaleció.
aunque el caballo negro hizo su aparición, dando muerte, desapareciendo la palabra de Dios, la verdad prevaleció y la verdad tuvo éxito y ha tenido un gran éxito y terminará teniendo un gran éxito. Hermanos, nos espera muchos eventos aún, pero es mi oración, hermanos, que este pequeño seminario haya servido de motivación para que sigamos estudiando las escrituras, que no olvidemos que existe el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis existe, hermanos, y es muy importante que lo estudiemos. Hermanos, esto ha sido todo por mi parte. Que Dios les bendiga, que siga prosperando a la iglesia y que nos motive a seguir estudiando la palabra de Dios.